Bien, queridos hermanos, queridos amigos, hoy el Señor te va a hablar al corazón. Y el título de la prédica se encuentra en Isaías capítulo 8. Puedes agendarlo, puedes buscarlo en tu Biblia. Y se llama Ata el testimonio y sella la ley. Ata el testimonio y sella la ley. Vamos a leer en Isaías capítulo 8, versículo 16 al 20, lo que dice su palabra. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si los dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bien, vemos, queridos amigos, queridos hermanos, que en este pasaje que hemos leído, hay elementos que nos muestran acerca de la obligación de consultar la palabra de Dios. Porque hoy vemos que es una opción leer la palabra de Dios. Incluso algunos líderes religiosos le prohíben a su grey leer la palabra de Dios porque dicen que no son entendibles. Ahora, conversando el otro día con una amiga, yo le decía, no te quedes con el pensamiento de los hombres, ve a la Biblia y léela. Y ella me decía, yo no la entiendo a la Biblia porque es tan complicada, tiene cosas raras agregadas. Y yo le digo, ¿qué Biblia tienes? Bueno, le digo, mira, yo te voy a regalar una sin tantos agregados y con un vocabulario no tan obsoleto y tan antiguo, tan traducido literal, casi literalmente del latín, apenas entendible. Digo, yo te voy a regalar una Biblia donde no te vas a complicar, porque el Señor dice que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Entonces, si hay líderes religiosos que le dicen que no lean la Biblia, y si aún así le dan una propuesta de una Biblia con un vocabulario que tampoco lo van a entender y con tantos agregados de los religiosos, entonces es lógico que no van a entenderla la palabra. Pero yo le decía a esta amiga, mira, si hasta los niños entienden la palabra de Dios. La palabra de Dios llega y toca el corazón de niños. Se han convertido tantos, yo me he convertido a los 7 años por escuchar la palabra de Dios. Entonces, queridos, vamos a ver lo que la Biblia dice. Vamos a ver que es una obligación consultar la palabra de Dios. Entonces no es una opción, sino una obligación. El versículo 20 de este libro que acabamos de leer dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea que en pocas palabras les decía el profeta Isaías que si no consultaban la palabra de Dios, era porque aún estaban en tinieblas. Así que empieza a retener en tu corazón algunas palabras que te van a ser útiles para que puedas entender por qué es necesario escuchar la voz de Dios. Porque algunos dicen que Dios solamente habla audible en el oído, pero Dios dice que Él habla de muchas formas. Y la forma más segura de que Dios nos habla, y a todos, es a través de la palabra de Dios. Entonces encontramos que en el pasaje este que acabamos de leer, se hace referencia a la palabra de Dios. Cuando dice a la ley y al testimonio, hace referencia o alusión a la palabra de Dios con dos nombres que los judíos utilizaban para referirse a la misma, que es la ley y el testimonio. Además de ser nombres, eran también dos calificativos que servían para identificar distintas partes de esta, que es la palabra de Dios para nosotros. Para ese entonces, para el pueblo judío, la palabra de Dios para ellos era el Torá, que para nosotros es el Pentateuco. Son los 5 primeros libros de la Biblia que comienzan con Génesis, Éxodo, Levítico
Números y Deuteronomio. Son los 5 libros que encierran todo lo que vamos a estudiar hoy y que el pueblo judío lo tenía que conocer. Bien, vamos a comenzar con la ley dando una simple referencia para luego analizarla detalladamente. ¿Qué significaba la ley? Bueno, consistía en aquellas partes destinadas a regular el andar, la conducta, el servicio y las relaciones del pueblo del Señor. Constaba de leyes, mandamientos y regulaciones, así también como promesas para aquellos que vivían conforme a la ley, y por supuesto también estaban las consecuencias de aquellos que quebrantaban la ley. Por otro lado estaba el testimonio, que vamos también a dar una pequeña síntesis o definición para luego también analizarlo detalladamente. El testimonio estaba formado por el registro de lo que Dios prometió y cumplió. Era la compilación de las promesas y las advertencias dadas por medio de la ley y los profetas. Entonces tenían un registro de las promesas y cumplimiento de lo que Dios había dado, compilación de promesas y las advertencias dadas por medio de la ley y de los profetas. Esta advertencia transmitida por Isaías, que la hemos leído al comienzo, fue dada porque en aquellos tiempos, cuando un mal aquejaba al pueblo, miren lo que el pueblo hacía. Rápidamente el pueblo acudía a los videntes, a los adivinos, a los astrólogos, a los falsos profetas, a los espiritistas y a cuantos le decían cosas halagüeñas. O sea, halagüeñas son cosas que nos gustan escuchar, pero nunca decían consultemos a la ley y al testimonio, como decía el profeta Isaías. Y por lo tanto, esto significaba que no acudían a Dios. Al no consultar la ley y el testimonio, ellos no acudían a Dios. Entonces es lo que le pasaba a mi amiga. Cuando ella me estaba contando todas sus situaciones problemáticas y me decía, yo consulto a un líder religioso. Y yo le decía, pero ¿cómo sabes que ese líder religioso te dice la verdad si tú no lees la Biblia? Y bueno, me decía ella, porque yo confío, ellos enseñan en la iglesia. Yo le digo, pero por favor, amiga, tú tienes que ir a la verdad, a la palabra de Dios y comprobar que lo que te están diciendo es la verdad, porque todo lo que me está diciendo que ese líder te ha dicho es mentira y es falso. Porque ella me decía que en la Biblia hay muchas metáforas, que el líder le había dicho que había metáforas, que el cruzar el Jordán era algo metafórico, que la serpiente del Edén era metafórico, que el hecho de que Adán haya sido hecho del polvo de la tierra era algo metafórico. Entonces, el infierno también era algo metafórico. Entonces, ¿en qué nivel quedaba Dios en el pensamiento del ser humano, si todo era metáfora? Entonces, queridos amigos, si tu líder religioso te dice eso, escucha bien lo que yo te voy a decir. Yo soy docente, pero cuando era alumna, mis profesores me enseñaron que la historia se define como hechos reales, verdaderos, verídicos de algo que sucedió en el pasado. Esa era la definición de historia. Y si la Biblia tiene toda esa parte de historia, el Antiguo Testamento está lleno de historia, es porque son hechos reales, verídicos y verdaderos que sucedieron en el pasado. Entonces, algo que ha sido verídico, verdadero y real y que ha sucedido en el pasado nunca puede ser metáfora. Entonces, miren cómo el diablo ciega el entendimiento de las personas. Mi amiga es una persona de la alta sociedad. Tiene estudios, su esposo es contador, ella también tiene sus estudios,
son gente de muy buena posición y sin embargo no pueden llegar al razonamiento sencillo, hermanos, de que jamás lo que es historia puede llegar a ser metáfora. Entonces miren cómo el enemigo está seduciendo y cegando el entendimiento de las personas. Así le pasaba a estos judíos. Estos judíos tenían problemas y rápido corrían a los videntes, a los adivinos, a los astrólogos, falsos profetas, espiritistas y a todas aquellas personas que le decían cosas lindas y no querían consultar la ley ni el testimonio, como hoy muchos dicen: yo no consulto la Biblia porque no la entiendo. Bien, en esta ocasión que estamos analizando, el profeta está anunciando una crisis inminente para la nación, una crisis. Y como Dios conocía la tendencia que el pueblo tenía de buscar consejo de estas fuentes mencionadas recién, se anticipó el profeta Isaías dándole promesas de liberación y así le dio la orden, Dios le dio la orden al profeta de sellar la ley y atar el testimonio. ¿Qué significaba esto de sellar la ley y atar el testimonio? Significaba guardarla hasta que se cumpla y que se confirme, para que una vez cumplida se pueda decir que Dios lo había anunciado. Ahora, junto con el anuncio y con la promesa de liberación, Dios los sentenció para el caso de que no acudieran a la ley y al testimonio que tenían. Ahí estaban las promesas hermosas, promesas de vida, promesas de prosperidad, promesas de bendición. Pero también estaban la sentencia en el caso de que no acudieran a la ley y al testimonio. Esto sería un indicio de su condición, hermanos, la condición espiritual en el que ellos se encontraban, que era una condición de tinieblas. Una condición de tinieblas y que tendrían, por lo tanto, graves consecuencias. Porque todas las personas que no se dejan alumbrar por la luz del Evangelio, porque el Señor dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y todo el que no se alumbra con la lámpara que es la palabra de Dios está en tinieblas. Porque la palabra de Dios nos ilumina, nos alumbra y nos muestra el camino a seguir, nos muestra los errores, nos muestra las consecuencias, nos muestra la situación en que estamos. Si estamos en pecado, nos muestra. Pero si nosotros no vamos a la fuente de luz, que es la palabra del Señor, su estado espiritual es tinieblas. Y por lo tanto, al estar en tinieblas, tendrían que sufrir graves consecuencias. Como por ejemplo los versículos siguientes a los que hemos leído, el versículo 21 y 22. Recién hemos leído hasta el 20. Ahora continuemos leyendo el 21 de Isaías capítulo 8. Dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Vemos, queridos hermanos, cómo la condición del pueblo de aquel entonces se asemeja mucho a la situación del presente. Cada vez es más popular o más común el mensaje acerca del fin de todas las cosas, ¿no es cierto? Aquellos que entran al internet pueden ver que dice: se acerca el fin del mundo, se acerca los tiempos apocalípticos. Y así, hay muchos videos subidos con esos títulos. Y los mensajes de juicios y los mensajes de castigo que Dios está mandando a través de los profetas y de los atalayas. Y aún el mismo pueblo de Dios, porque uno podría decir, bueno, los incrédulos, los que no creen en Dios, pero aún el mismo pueblo de Dios está recibiendo este mensaje. Pero también ocurre que la gente sigue acudiendo a otros medios de socorro y no consultan la palabra de Dios.
¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Hermanos queridos, ¿qué está pasando con la palabra de Dios? ¿Por qué aún los hijos de Dios están buscando socorro en fuentes secas? Porque el único que es fuente de agua viva es nuestro Dios. La palabra de Dios es como ríos de agua viva. Y si nosotros incorporamos la palabra de Dios, esos ríos se incorporan en nuestro interior. Pero la gente va a buscar fuentes secas que no tienen vida, sino por todo el contrario, si no tienen vida, tienen muerte. Bueno, esta es una época peligrosa donde proliferan los gurúes, los gurúes espirituales, las ciencias ocultas, los parapsicólogos, los espiritistas, los mentalistas, las nuevas eras y tantos nombres que tú le quieras dar. ¿Por qué decimos que proliferan hoy? Siempre los hubo. Miren, si hemos leído que en la época de Isaías la gente recurría a ellos. Claro que siempre existieron, pero antes estaban ocultos. Hoy están haciendo propaganda libre por radio, propaganda libre por televisión, ponen carteleras libres por todos lados y aún se toman el atrevimiento de decir que es una parte de la medicina, que es una alternativa de la medicina. Así dicen. Entonces vamos al curandero, vamos al brujo, porque ellos son una parte de la medicina. Es una alternativa donde te van a dar algunas instrucciones a seguir, una medicación a través de hierba y no sé cuántas otras cosas más. Y me voy a sanar porque mi amigo se ha sanado. Pero claro que te vas a sanar, porque el diablo te va a hacer milagros, porque lo puede hacer, justamente para confundir más tu alma y llevarte cautivo a la muerte y al infierno. Entonces no te guíes por los milagros, porque el diablo, los gurúes, los brujos y todos los parapsicólogos y espiritistas, mentalistas y nuevos eristas van a hacer milagros. Claro que sí, si el mismo anticristo lo dice la Biblia, que va a tener el poder de la resurrección a sí mismo. Entonces miren, el anticristo va a hacer los mismos milagros que hizo Jesucristo. Entonces la gente por eso lo va a seguir. Ahí está el Cristo, porque ven a hacer milagros. No te confundas, querido amigo, querida amiga, que los milagros no te van a salvar. El confiar en Jesucristo te va a salvar, el autor y consumador de la fe, el que murió en la cruz del Calvario. Bien, entonces hay muchos que afirman tener un mensaje para cambiar la situación de las personas, entonces la gente acuden a ellos. Ah, qué fácil es correr, un poco de plata saco de mi bolsillo, me da la solución inmediata, no acudo a la ley de Dios, porque no, me tengo que leer toda la Biblia, tengo que estar horas leyendo la Biblia a ver qué Dios dice. Pero es que si tienes un problema, Dios te va a guiar a dónde vas a ir en la Biblia para que encuentres cuál es tu problema. ¿Cuántas veces estamos desilusionados y vamos a la palabra y le decimos, Señor, háblame? Y el Señor nos direcciona a dónde ir. Y el Señor nos da la lectura, el mensaje, el versículo preciso y correcto para la situación del momento. Entonces tú no puedes estar diciendo, no sé, yo me enriedo con la Biblia porque es tan grande. Vas a ver que si tú dispones tu corazón a buscar dirección divina en la ley y el testimonio, como Isaías estaba advirtiendo al pueblo de Israel, vas a ver cómo no te vas a confundir. Porque Dios no es Dios de confusión. Los hombres confundimos a los hombres, pero Dios no es Dios de confusión. Aún los cristianos prefieren pedir consejos en otros lados. Es más rápido correr aquí para allá. Algunos cristianos también leen el horóscopo, fíjense. Muchos dicen, ay, a ver, ayer el horóscopo me dio un mal augurio. Vamos a ver qué me dice hoy. Capaz que hoy ya el horóscopo me dice algo lindo para mi día. Entonces van al diario o no sé dónde más buscarán el horóscopo y dicen, hoy me dice que voy a tener un buen negocio eficiente y que hoy voy a estar bien con mi esposo, con mi matrimonio. Entonces le hacen caso al horóscopo, se guían por el horóscopo y saben que están enlazando su alma con el infierno. Leen libros positivistas, dicen, me siento mal y turbado, voy a leer esos libros de esos mensajeros positivistas que me dicen, mira la vida con positivismo, llena tu mente tiene poder. Y claro, van a comprarse pilas de libros positivistas. Miren, hermanos, yo me he gastado tantos libros comprando libros positivistas en otras épocas que yo tengo una biblioteca que la podría tener, pero ya no la tengo porque los he quemado a todos los libros. Y cuando uno se da cuenta son libros de perdición, hermanos.
Al principio atrapan, pero cuando uno se da cuenta te van enlazando y te van enredando. Manejan conceptos de la Biblia, ojo, ¿no? Porque todo lo que ellos manejan son conceptos bíblicos, transformados y hechos como ellos lo quieren acomodar. Pero después te dejan el bolsillo seco porque has gastado un dineral de plata, tu alma queda seca porque lo único que da vida es Cristo. Lo único que te da vida y verdaderamente en abundancia es la palabra de Dios. Todo lo demás son mentiras del diablo, todo lo demás son engaños. Te dan pequeñas cositas dulces en tu boca, así, y te comportas como un niño que quiere un caramelito ¡ay, qué rico el dulce del caramelito este! Y después viene el veneno, porque ya ha sido sembrada la semilla satánica y diabólica de aquellos que han escrito esos libros inspirados por el diablo. Entonces has saboreado algo dulce, pero tu alma tiene ya la contaminación. Entonces muchos quieren preferir eso y no consultar en el testimonio que el Señor nos dejó. El diagnóstico de Dios te dice hoy, es uno solo. Si estás en esos caminos, el diagnóstico de Dios es uno: tinieblas. Juicios, queridos hermanos. El Señor está advirtiendo al mundo entero que muy pronto van a caer juicios. No es que no estén cayendo, por todos lados están cayendo juicios, hermanos. Si los terremotos, no vamos a decir, son juicios. Los granizos, conversábamos con mi hermana cuando veníamos a la radio, en distintas partes de nuestra nación argentina, cayendo granizo, altas temperaturas de calor. Eso también Dios está hablando a la humanidad. En los tiempos antiguos hubieron todas esas cosas, claro, en todos los tiempos hubieron, pero ahora está asustando a la humanidad, porque es algo que se le escapa de las manos a los científicos, a los que estudian la climatología, a los que estudian la zona de los sismos y todo eso. Están asustados, porque dice que por debajo de la tierra nosotros no sentimos, pero hay un movimiento continuo. Las capas se están moviendo, hermanos, los cimientos del mundo se están moviendo. Dios está moviendo los cimientos del mundo hasta que llegue el tiempo en que Dios ya no va a aguantar más y va a desatar sobre el mundo entero los juicios. Y si tú no te has alineado con Dios, vas a estar bajo el juicio de Dios. Por eso ahora te está dando tiempo el Señor. Te está haciendo escuchar la palabra de Dios. Tienes oportunidad de reconciliarte con Dios, de poner a cuenta con Dios. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelves a las sendas antiguas. Busca la Biblia, léela. Y observamos un poco más los calificativos que usó Isaías para referirse a la palabra de Dios que el pueblo tenía. Vamos a empezar a estudiar un poquito más acerca de la ley. Recién hemos dado una simple definición. Vamos a analizar ahora un poquito más. Allí en la ley había leyes de todo tipo. Había leyes acerca del servicio a Dios, acerca de las relaciones interpersonales, acerca de las relaciones sociales, acerca del pecado, acerca de la guerra y de todos, hermanos. Había ley para todo, o sea, cada movimiento que el judío hacía, lo hacía bajo el conocimiento de la ley, porque tenía regulada su vida totalmente por leyes divinas. La consecuencia de poner en práctica estas leyes eran, por supuesto, bendición, prosperidad y victoria. Es lo que el Señor le había prometido. Pero por el contrario, el que no obedeciera a estas leyes se enfrentaría a maldiciones de todo tipo: miseria, derrota, enfermedades y muerte. Por lo tanto, si ante una derrota el pueblo tendría que empezar a pensar en qué hemos fallado. Si iban a la guerra y eran derrotados, ellos tenían que preguntarse: ¿saben qué hemos fallado? Porque Dios ha dicho que va a pelear con nosotros, que va a ir al frente de nosotros, así como lo hacía con el rey David, que iba al frente de la batalla. Entonces por eso salía confiado el rey David, porque sabía que el Todopoderoso se lo acompañaba aún en las batallas y que iba a volver triunfante. Pero ¿qué pasaba si el pueblo de Israel sufría una derrota? Tenía que empezar a preguntarse en qué hemos fallado, o si había alguna necesidad apremiante, y entonces seguramente había como trasfondo una desobediencia a dichas leyes. El mecanismo de diagnóstico era muy sencillo: si cumplían con la ley, les iría bien. Como decía, haciendo estas cosas vivirán, pero en caso contrario,
caerían hasta ser destruidos. Esa advertencia ellos la tenían que tener bien en claro. Tanto para el pueblo de los tiempos de Isaías como para nosotros, queridos hermanos, esta ley aún sigue vigente. Si la adversidad nos rodea, tenemos que echar una miradita a la Biblia y seguramente nos va a mostrar algo que tenemos que cambiar. Hermanos, si la adversidad nos está viniendo y avasallando a nuestras vidas, tenemos que recurrir a la Biblia y decirle: Señor, aquí estoy, háblame, que te quiero oír. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué hay en mi vida por lo cual me está sucediendo esto? Pero hoy como ayer es más fácil y agradable consultar a alguien que nos diga que nuestro problema es consecuencia de alguien que no nos quiere, o que nos quieren destruir, o que nos tienen envidia, o que el diablo es malo y tantas cosas más. Pero no consultamos la ley para darnos cuenta en qué estamos fallando. Porque realmente, hermanos, todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho eso, que me están haciendo brujería. Y claro que sí, hermanos, a los hijos de Dios el diablo nos aborrece, el mundo nos aborrece. Brujos por todo lado lo vamos a tener. A los siervos de Dios más que a nadie, porque directamente cae el siervo, cae todo. Entonces, claro que vamos a tener brujos levantando contra nuestras vidas, nuestros ministerios. Pero vayamos a la palabra de Dios y veamos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo esta necesidad que me apremia? Porque estoy ante una derrota, Señor. Si el diablo me ataca, claro, pero ¿por qué? ¿Qué fortaleza hay de parte de mi vida que no está cubierta? Porque si nos cubrimos con la armadura que el cristiano tiene a través de la palabra de Dios y todo lo que tenemos en la Biblia, que ahora no me lo recuerdo exactamente, hermanos, tenemos cobertura desde la mollera hasta la planta de los pies. Van a venir los dardos del enemigo, pero van a rebotar y van a volver hacia el propio que lo ha alargado. Así que ojo con el que se mete con un hijo de Dios, porque si estamos bien con toda la coraza, con toda la armadura de Dios, las armas que larguen contra nuestra vida volverán contra la vida de ustedes. Así que cuidado aquellos que quieren ensañarse contra la vida de los siervos. Una de las razones por las que no acudimos a la ley es porque con esta no se puede transigir, no se puede claudicar, no se puede ceder, no sé, cuál otro sinónimo. Es categórica la ley, no nos da a elegir, no nos da a elegir. Por ejemplo, la ley del semáforo es rojo no pasar, verde pasar, amarillo precaución. Yo no puedo, si transgredo la ley y paso en rojo, después ir al juez y decirle: es que yo iba apurado porque llegaba tarde al trabajo. Y bueno, sí, ibas apurado, pero la ley dice no pasarás en rojo. Y has pasado en rojo y bueno, has sufrido las consecuencias. La ley no se va a acomodar a tu situación personal, que porque te has levantado tarde, porque no te ha sonado el despertador, porque se te ha enfermado un hijo, por las situaciones que pueden ser muy reales y ciertas en tu vida. Pero la ley no se va a movilizar por tus situaciones. La ley, es rígida, no es flexible. Y el uso acostumbrado de la ley ejercitaba a las personas, fíjense, en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, haciendo diferencias entre lo uno y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente hoy en día no sabe lo que es bueno y lo que es malo? Porque no conoce la ley, porque no la practica. Entonces, al no ejercitarse en la ley, entonces no se desarrolla el discernimiento entre lo que es bueno y malo. Entonces, para el ser humano hoy, lo malo es bueno, lo bueno es malo, todo está bien. Yo hago lo que quiero, si yo quiero cruzo el semáforo en rojo, si yo quiero llego al trabajo a la hora que quiera, si yo quiero robo en el trabajo, porque bueno, yo tengo necesidad de mi casa y el dueño de este negocio, mi patrón, tiene mucha plata y yo tengo hambre y listo, robo. Entonces, ¿qué pasa? A no ejercitarse la persona en la ley, no la conocen, entonces van a hacer todo tipo de pecado y no van a saber que están haciendo algo bueno o algo malo. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el
discernimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que por el uso de ese alimento sólido, que solamente lo han alcanzado los maduros, los que leen la Biblia, y dejan que la Biblia cambie sus vidas, porque hay muchos que leen la Biblia y nunca cambian. Por aquel que lee la Biblia y deja que la Biblia lo transforme y lo cambie. Esos son los maduros. Entonces, por el uso, esas personas maduras han ejercitado el don del discernimiento entre el bien y el mal. Entonces yo sé perfectamente cuál es el bien y cuál es el mal, y entonces no voy a hacer el mal porque sé las consecuencias de obrar en el mal. Bien, los hombres, queridos, preferimos algún sistema en que todo sea justificable y flexible. Algo que se pueda acomodar a nuestros deseos. Sí, es muy común hablar con las personas y uno en el acto empieza a darse cuenta que muchos quieren que la Biblia se acomode a sus pecados. Me ha tocado hablar con hermanos creyentes, hermanos de años de iglesia, de años de ministerio, que acomodan la Biblia a sus pecados. Como que, ¿cómo Dios no va a querer que yo me case con esta persona si yo antes he sido un infeliz con esta mujer? Esta mujer era mala y yo me divorcié de esta mujer. ¿Justa razón? Sí. Era una mala mujer por todo lo que me contaba. Y entonces yo ahora me caso con una buena mujer, me recaso con una buena mujer y lo sirvo al Señor fielmente. Ahora ya no hay impedimentos, ya esta mujer me acompaña, fluimos los dos en el mismo espíritu. ¡Qué hermoso! ¿Es real? Sí, es real. Podrás fluir todo lo que quieras, pero el Señor no te apoya en eso. Entonces, muchos dicen así. Incluso dicen, pero ¿cómo si es un Dios de amor? ¿Cómo va a mandar a la gente al infierno? Ayer una persona me decía eso. No me cierra en la cabeza que Dios se enoje. No me cierra en la cabeza que Dios sea un Dios de ira. No me cierra en la cabeza que algunos dicen que lo va a condenar, que va a mandar juicio. Pero es que la Biblia lo dice. Tú no puedes acomodar a tus pensamientos a la Biblia. La Biblia es inflexible, es rígida, hermanos. Tú tienes que acomodarte a las promesas, a la ley de Dios, al testimonio de Dios, a las advertencias de Dios. Porque la Biblia, Dios no es un títere, donde nosotros vamos a ponerlo a Dios en cada una de nuestras situaciones, hermanos. La Biblia lo que dice que es blanco es blanco. Y si tú quieres acomodar la Biblia a tus pecados, estás yendo por un camino peligroso, malo, te lleva a la condenación, hermano. Los hijos de Israel prestaban atención a los profetas que le decían paz, paz. Y a pesar de que los engañaban, estos falsos profetas, ellos los escuchaban, les gustaba. ¿A qué ser humano no le gusta escuchar una profecía linda? Que venga un profeta y te dice, mira, vas a tener un poderoso ministerio, vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Nos gusta escuchar eso. Pero cuando viene el profeta y te empieza a decir, eres un pecador, estás en camino de muerte. El Señor te dice, apártate de ese camino porque vas en camino de muerte. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. A ellos les encantaba prestar atención a los profetas que le decían paz, paz. Pero rechazaban al profeta Jeremías porque el profeta Jeremías les mostraba su transgresión a la ley. Por eso el profeta Jeremías, pobrecito, pasó la mayoría de su ministerio en la cárcel, con el barro, el cieno hasta el cuello. Vamos a darle pan de dolor, pan de aflicción le vamos a dar, dijeron. Pobrecito, lo pusieron ahí en el patio con quizás un poco de pan y agua para una semana. Entonces, ¿por qué? Porque este profeta era verdadero y le mostraba la transgresión a la ley. Entonces los judíos no lo querían a Jeremías, lo aborrecían. Jeremías tenía que vivir huyendo, porque si no lo mataban o lo ponían en prisión. Y los otros falsos profetas andaban por ahí contentos. Nadie lo amenazaba nada, porque lo único que decían eran palabras buenas. Lo mismo sucede hoy, hermanos. Lo mismo, súbete a un púlpito y predica la verdad de Dios y predica del pecado. Vas a ver cómo no vuelven el otro domingo. Así pasa, hermanos. Las iglesias donde se predica cosas halagüeñas a los oídos de los feligreses
están repletas, están llenas, no hay espacio donde sentarse. Porque se sienten cómodos toda la hora, están cómodos ahí. El pastor está hablando lo mismo que lo que yo quiero escuchar. Porque el pastor que predica lo mismo que el que está queriendo escuchar es porque está en la misma condición. Están en la misma condición el pastor que las ovejas. Pero el pastor que es valiente, que quiere y ama a Dios y a su palabra y respeta la ley y el testimonio de Dios, va a predicar lo que tiene que predicar del pecado, y que el que practica el pecado va por camino de muerte. ¿Y la iglesia se te va a quedar vacía? Sí, se te la va a quedar vacía, hermano. Pero Dios no te va a desamparar. Dios no te va a desamparar. Hay testimonios en la vida de fieles hijos de Dios que han predicado la verdad. Han pasado hambre, persecución, sí, muchos han muerto por la causa de Cristo. Y vas a tener que pasar todo eso. El mundo no te va a querer, te van a mirar con ojos malos. Pero, hermanos queridos, ¿estamos en este mundo para complacer a los hombres o estamos para complacer a Dios? ¿Esperamos nuestra herencia en los cielos o esperamos ser recompensados acá en la tierra? Bueno, esa es tu elección, cada uno elige acá en la tierra. El Señor nos da libre albedrío, así de simple, libre elección. ¿Tú quieres vivir acá en la tierra cómodo? Acomódate a este mundo, acomódate al pensamiento mundano, acomódate a las mentiras de Satanás. Muy bien, va a llegar el tiempo que vas a tener que partir de la tierra y yo te profetizo que tu destino es el infierno. No te profetizo eso porque sea profeta. Te profetizo eso porque la Biblia, que es la mayor profeta de todas, lo dice. Y ahora vamos al testimonio. Bajo esta denominación estaban todos aquellos registros y elementos que servían, en primer lugar, de recordatorio a los presentes y un mensaje o testimonio para las futuras generaciones. Entonces, en primer lugar, les recordaba a los presentes mediante los registros y un mensaje o testimonio para las futuras generaciones, para los hijos, para los nietos, los bisnietos, ¿no es cierto? Era un testimonio de lo que le sucedió a mi abuelo, a mi padre, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo. Entonces, si yo hago lo mismo que ellos y a ellos le ha ido bien, es un testimonio, porque si yo hago lo mismo, la Biblia dice que a mí también me va a ir igual que a mi abuelo, a mi bisabuelo, y exacto. ¿Entienden? Entonces es un testimonio, la Biblia es un testimonio para nosotros, hermanos, que si nosotros vivimos conforme a aquellos que, como por ejemplo Daniel, dispusieron su corazón no contaminarse, vamos a ser amados por el Señor. Daniel era muy amado, el Señor le dijo 3 veces, amado, muy amado, le dijo. Entonces, queridos hermanos, pero si quieres vivir tu vida y darle la vuelta a la espalda al Señor como el joven rico, ¿sabes cuál es el destino, no? El joven rico en el cielo no está, porque le dio la vuelta a las espaldas a Dios y se fue con su riqueza, porque él amaba la riqueza más que a Dios. Cada testimonio era un mensaje de que podía volver a ocurrir aquello que conmemoraba que Dios lo había hecho o que había sucedido como consecuencia de que los hombres habían hecho. El testimonio también era conmemoración de un pacto celebrado. ¿Cuáles eran esos pactos? Por ejemplo, el altar al lado del Jordán era un testimonio de que Dios había hecho cruzar al pueblo por medio de las aguas. Miren, esa amiga me decía que no, que este líder religioso le había dicho que eso era metafórico, que las aguas no se abrieron, que eso era una metáfora de que Dios lo había guiado por el desierto, que los había ayudado, que los problemas se iban para un lado como las aguas, cuando Dios metafóricamente habla que se abrió el Jordán. Miren, pero si hay un altar al lado del Jordán como testimonio de que Dios había hecho cruzar al pueblo por medio de las aguas. Es historia, querido amigo. La historia son hechos reales, verídicos, verdaderos de algo que sucedió en el pasado. Entonces, si hay un altar al lado del Jordán, es un testimonio de que Dios abrió las aguas y pasaron en seco. Segundo ejemplo, el arca, también conocida como el arca del testimonio. Era un testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Dentro de ella tenía 3 elementos que constituían los testimonios. Estaban las tablas, que era un testimonio de que Dios había hecho un pacto con su pueblo y que este pacto sería guardado. Otra cosa que había dentro del arca era el maná, un testimonio de que había alimentado a su pueblo de una forma sobrenatural y lo seguiría haciendo. Pero eso también es metáfora para esos líderes religiosos. No, el maná, las codornices es metafórico. Eso significa que Dios nos va a alimentar, es una metáfora de que Dios nos va a alimentar a nosotros así. Miren, hermanos, esos líderes religiosos están mintiendo a tantas almas, hermanos, diciéndole que todo el poder sobrenatural de Dios es una metáfora. Entonces, ¿en qué Dios están haciendo creer ellos? En un Dios que no hizo nada. En un Dios que no es capaz de abrir las aguas, de mandar comida del cielo, de tocar una peña y que salga el agua. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vea la Biblia, querido amigo. Si te han dicho que eso son metáforas, vea la Biblia. Busca la verdad por ti mismo. Tercera cosa que estaba dentro del arca era la vara de Aarón. Un testimonio de la justicia de Dios, recordatorio para aquellos que querían desafiar la autoridad puesta por Dios. Que es tremendo, ¿no? ¿Cuántos quieren desafiar hoy en día a los siervos puestos por Dios? Tengan cuidado, hermanos, porque lo que Dios pone el hombre no tiene que tocar. Y de esta manera cada testimonio estaba registrado y presente para que el pueblo no se olvidara lo que Dios había hecho o prometido. Y por último, también la Pascua era un testimonio. Muchas de las celebraciones judías servían para que el pueblo mirara hacia atrás y dijera, Dios lo hizo. ¿Qué les recordaba al pueblo judío la Pascua? Que el Señor con mano poderosa a través de Moisés lo sacó con poderosos milagros. Entonces también esos milagros son metafóricos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Los judíos hasta el día de hoy celebran la Pascua, recordando cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto con grandes milagros, poderosos milagros. Y uno de los milagros reales, verdaderos y verídicos fue cuando Dios partió las aguas del Jordán. Y bueno, y entonces Dios lo hizo, y volviendo al presente, pudieran afirmar también que Dios puede hacerlo hoy, querido amigo. Claro que sí, el Dios que hizo milagro en el pasado lo puede hacer hoy. Y aún teniendo tantos testimonios de la fidelidad de Dios, el pueblo prefería consultar a otras fuentes que parecían ser más confiables. Buscaban otros dioses y no creían en su Dios. ¡Qué tremendo! Estaban sus ojos viendo, sus oídos escuchando. Y sin embargo, preferían ir a los gurús, preferían a los espiritistas y a tantos otros y otros dioses, porque adoraban tantos dioses, los dioses de Astoret y del sol y de la luna y de todas las cosas del cielo y de la tierra, menos al Dios creador, al Dios Elohim, al Dios que creó todo, cielo, tierra, y que creó al hombre del polvo. Porque claro, para ellos siguen diciendo que es una metáfora eso. No, eso es una metáfora. Dios lo creó al hombre del polvo, así dice la Biblia. Así lo dice la Biblia, y la Biblia es verdadera. Queridos hermanos, de igual manera nosotros tenemos la suma de los testimonios de varios siglos, queridos, que nos muestran cómo Dios es fiel con su pueblo y cumple lo que promete. Por lo tanto, no hay excusa para la indiferencia a Dios y a su palabra. No hay excusa, vea la Biblia, lee todo lo que se ha cumplido, lo que Dios ha prometido, se ha cumplido, y Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y si nos sentimos amenazados por algo o alguien, acudamos a los testimonios. Tenemos cientos de ellos, pero no busquemos fuera de nuestro Dios, porque no hay bien fuera de Él. Hay cientos de relatos y salmos que nos pueden servir de aliento, hermanos, en la adversidad o en cualquier estado de ánimo en que nos encontremos. Cada uno de ellos son testimonios fieles de un Dios fiel, que no espera otra cosa que fidelidad de parte de sus hijos. Tú quieres un Dios fiel, pero también tienes que ser fiel. Pero, queridos hermanos, quizás estamos en el primer miércoles del 2017
¿Y tú quieres que yo te diga feliz 2017, paz y prosperidad? Pero si tú andas en sus caminos, yo te puedo decir paz, prosperidad y un año bendecido. Si tú andas en sus caminos. Pero por lo contrario, si tú no andas en los caminos de Dios porque no buscas la ley y el testimonio de Dios, yo te digo, muerte y destrucción para el 2017. Muerte, pestilencia, enfermedad, miseria y destrucción para el 2017. Porque estaba la sentencia de Dios. Para el que quebrantaba la ley, estaba la sentencia. Lo mismo, Dios te está advirtiendo. No creas que tú eres más que Dios, porque Dios por pura misericordia te está permitiendo la vida. Porque si fuera por Dios, ya te hubiera sacado de la tierra. Pero la misericordia de Jesucristo está clamando por tu vida, para que te arrepientas. Hoy estás escuchando el mensaje. Si quieres una vida de prosperidad en Cristo, no la que algunos predican, arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Cristo, lee la ley, el testimonio, lee la Biblia, que fuente de vida eterna, fuente de salvación. Miren, si tú quieres tener un mayor testimonio en la Biblia que la muerte de Cristo en la cruz, ese es el mayor testimonio que los cristianos tenemos, la muerte de Cristo en la cruz. Ella nos testifica del gran amor de Dios por nuestras vidas, ya sea por nuestro cuerpo, proveyéndonos sanidad, porque el Señor dice que por sus llagas hemos sido curados y por sus heridas hemos sido sanados. Que Él cargó con nuestras enfermedades, Él sanó toda nuestra dolencia por esa muerte en la cruz. Y también Él nos testifica para nuestra alma, proveyéndonos paz, gozo, liberándonos de culpa, de tantas cosas que afligen al ser humano hoy en día. Y también Él testifica el interés por nosotros, por nuestro espíritu, proveyéndonos vida eterna. Si estás agendando, lee con tranquilidad Isaías capítulo 53, versículo 5, San Juan capítulo 14, versículo 27, San Juan capítulo 17, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 1 y San Juan capítulo 3, versículo 16. Este testimonio tiene que ser suficiente para que confiemos en Dios, hermanos. La muerte de Cristo en la cruz tiene que ser suficiente para que confiemos en Dios y prestemos atención a lo que Él nos ha dejado escrito. Nos trae vida eterna al espíritu. Podrán matar el cuerpo, pero el espíritu tiene vida eterna. Al alma nos va a dar todo lo que el mundo no nos puede dar, el gozo, la paz. Y el cuerpo, cuántas veces estamos enfermos y vamos a Jesucristo y volvemos sanos. Cuántas veces nos sentimos mal y el Señor hace un milagro y nos arranca todo dolor, toda enfermedad. Pero Isaías profetizó para el pueblo de Dios del antiguo pacto, quienes eran que guardaban la ley, tenían que guardar la ley al testimonio de Dios. Y en este caso que nosotros hemos leído del profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 16 al 21, tuvieron un testimonio visible. Isaías y sus hijos daban a entender que mientras vivieran la palabra de Dios, se cumpliría. Pero ni aún así creyeron y la ruina anunciada cayó sobre ellos. Qué tremendo, hermanos. A veces nosotros en el presente le estamos hablando a la gente que viene en los juicios de Dios y la gente se ríe o la gente se burla o no quieren escuchar. No me hables más de esas cosas. Todavía no han caído tantas veces, han dicho que ya se caía esto, que venía terremoto, que venía asteroide y no pasó nada. Pero es que Dios es misericordioso. Dios está frenando todo eso porque hay muchos que se están arrepintiendo. Y por amor a esos muchos, Dios está reteniendo. Pero que Dios va a ejecutar su juicio, lo va a ejecutar. No te olvides de Nínive, que Dios decretó un juicio sobre Nínive. Si no se dio en el momento porque se arrepintieron los ninivitas. Pero si mal no recuerdo, pasaron 150 años y Nínive fue destruida. Es así, hermano, no te burles, amigo, no te burles, porque los juicios de Dios que están profetizados en su palabra y hablados por muchos predicadores, atalayas y profetas, se van a dar. Y se están dando en muchos lados. Si nosotros no hacemos caso de la palabra ni buscamos saber lo que Dios quiere, o si no le consultamos sobre lo que viene, estamos en el mismo peligro.
Dios dijo que si no decimos a la ley y al testimonio, miren que el Señor dijo, estamos en la noche y sin claridad, expuesto a todo lo que ello representa. Estamos en tinieblas, aún no ha amanecido para nuestras vidas. ¡Qué tremendo! En un mundo convulsionado, queridos amigos, donde las cosas suceden de repente y se buscan soluciones fáciles, no muchos pueden detenerse a pensar o indagar en la palabra. Y este es el mayor peligro. Y eso es lo que va a pasar en la gran tribulación, claro. Miren, va a ser tal la situación del mundo entero que va a surgir un hombre que va a traer la paz al mundo. La paz económica, porque la paz espiritual jamás la va a traer el anticristo. Y todos van a salir contentos a confiar en el anticristo. Mírenlo al hombrecito ese que va a aparecer a dar soluciones a los problemas económicos. ¿Tú quieres tener solución económica? Busca a Dios. ¿Sabe por qué tenemos problemas económicos el mundo entero? Porque se han olvidado de Dios, porque han dejado la ley y el testimonio de lado, porque rigen con sus pensamientos. A la economía la rigen con sus pensamientos, no se rigen con la Biblia. No buscan a Dios, no ponen la palabra de Dios. La han sacado de todas las escuelas, de los órdenes religiosos, de los órdenes educativos, de la política, de todo la han sacado la Biblia. Tú sacas a Dios y quedas en tiniebla. Es lo que le está pasando al mundo. Y si te quedas en la gran tribulación, te vas a guiar por un hombre que nunca va a buscar lo de Dios. Por todo el contrario, el anticristo es un falso. Y no te dejes sellar. Yo también estoy predicando para aquellos que se van a quedar, porque hay mucha iglesia dormida, mucha iglesia que se van a quedar y van a ser salvos después, pobrecito. Pero no te dejes sellar, no te dejes confundir por los milagros que va a hacer el anticristo. Y si no vas a poder ni comprar ni vender, preferible que salves tu alma, que tu cuerpo se muera de hambre y que seas decapitado, pero que tu alma se salve, porque en cuanto te pongan ese chip en la frente o en la mano, tu alma inmediatamente será condenada. Entonces a ti, iglesia dormida, también te hablo, ten cuidado en ese momento. Si te vas a quedar en ese tiempo, trata de salvar tu alma. Bien, para muchos pareciera más accesible el recurrir a quienes se dedican a pronosticar, o los que hayan escrito algo, o a quienes parecen tener cierta luz. Pero así vemos luego cómo ocurren cosas lamentables, ¿no? Y tratemos de que la urgencia no sea nuestra enemiga, porque a muchos está la impaciencia. La impaciencia quieren que rápido las cosas cambien, rápido que mi situación económica cambie, rápido que esto, rápido que aquello. Entonces así corren a lo urgente, a esos que ofrecen soluciones rápidas, y así es como le va. Y es cierto que suele llevar tiempo buscar a Dios. Claro, pero es que tú quieres que en 5 minutos que lees la Biblia ya tenga la solución a tu alma. Búscalo a Dios una hora, métete con la palabra de Dios, búscalo en la oración, ven a la iglesia, congrégate, empápate en la palabra de Dios. Claro que sí, lleva tiempo buscar a Dios, por eso Dios está prolongando la gracia, para que tengas tiempo de conocerlo a Dios y de entrar en el camino, porque dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Te vas a tener que esforzar, conócelo a Dios, busca una Biblia, léela. Entonces, querido hermano, por allí erramos queriendo hallar respuesta rápida, acudiendo a lo seguro, ya sea espíritu, hombre u obras de hombre, que al final terminan haciendo errar a varios. Y hay 2 historias que con esto ya quiero concluir, queridos hermanos. 2 reyes. Acab fue un rey muy ocupado, sin tiempo para buscar a Dios y su palabra. Este rey necesitaba consejo, por lo cual se armó de 400 profetas, que eran los que lo guiaban a él. No buscó la ley y el testimonio porque era apurado, él no quería indagar lo que decía la ley. No voy rápido a los profetas a ver qué me dicen. Pero esos profetas eran profetas de los Baales, profetas mentirosos. Bueno, a él consultó, ¿no? Bueno, y hay otro rey, Josafat, quien tenía la costumbre de no moverse sin antes buscar palabra de Jehová. No hacía nada Josafat sin antes buscar palabra de Jehová. Ahora ambos reyes, a Acab y a Josafat, fueron a la guerra. El primero, Acab, murió en ella, mientras que Josafat se salvó. ¿Por qué? Porque Josafat ante cualquier duda recurría a la palabra de Jehová, mientras que Acab había contratado
a quienes decían que consultaban a Dios por él, pero que lo engañaban, profetas de los Baales. Entonces así uno murió en la guerra y el otro se salvó. Se salvó el que consultaba a Dios, no se movía si no consultaba a Dios. Los que sean como el primer rey seguirán ocupados. Miren, él decía, no, yo estoy ocupado para buscar la Biblia. ¿Y cuántos de ustedes dicen, no tengo tiempo, trabajo tantas horas, llego cansado a mi casa? Bueno, vas a ver cuál es tu final. Seguirán ocupados ante los problemas, acudirán a todo lo que su dinero pueda contratar y a todo aquello que no le haga detener en su marcha. Pero en cambio, quienes sean como Josafat, se van a tomar su tiempo, no se moverán hasta recurrir a la ley y al testimonio. Unos seguirán en sus tinieblas y morirán. Otros recibirán luz para escapar con vida de cualquier amenaza en este mundo. No importa lo que se avecine, hermanos, acudamos a la ley y al testimonio y recibiremos la bienaventuranza prometida a aquellos que meditan en la ley de Dios. Mira lo que dice Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, la ley enderezará nuestros caminos y el testimonio fortalecerá nuestros espíritus. Dos cosas que necesitamos para vivir una vida cristiana plena, conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que nos manda la ley, o sea, la ley que es la moral de Dios, y creyendo lo que nos promete, o sea, a través de su testimonio. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Vamos a cerrar este espacio con una oración por algún alma necesitada que en este momento quiera arrepentirse de sus pecados porque ha tenido en poco a Dios, no ha buscado a Dios y ahora quiere arrepentirse. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Y Señor, en este día te pedimos por algún alma que haya sido tocada por el poder de tu palabra, por el poder, el testimonio vivo y eficaz de tu palabra, Señor, que penetra, Señor, y llega hasta esos lugares recónditos del alma, Señor Dios mío. Seas tú transformando, sea tu Santo Espíritu redarguyendo toda conciencia de obra de mal. Padre del cielo, seas tú obrando para la salvación de algún alma arrepentida en este día, que quiere ponerse contigo a cuenta, quiere reconciliarse contigo, quiere conocer tus caminos. Direcciónalo, Padre eterno. Provéele de una Biblia, no de esas Biblias, Señor, que están vendiendo por allí, que no se entienden, sino tu palabra clara y sencilla, Señor. Ponla en la mano de aquellos que quieren conocerte, Señor, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas esa alma atribulada, esa alma que ha venido en tinieblas y en condenación de muerte, Señor. Que empieces a direccionarla en el camino que eres tú, Jesucristo amado. El camino, la verdad y la vida, la salvación eterna. Padre del cielo, yo te pido, Señor Dios mío, que tú estés levantando algún caído que ha caído, Señor, que se ha olvidado de tu ley, de tu testimonio. Que pueda amarla ahora como así el rey David amaba, como el rey Josafat, que no salía, que no hacía nada sin consultar tu palabra, y por eso la vida le siguió. Señor Dios Todopoderoso, dejamos en tus manos esta prédica para que tú la bendigas, Señor, y la lleves a los lugares donde tengan que ser llevados, Señor. Sabemos que tu obra es perfecta, Señor, a su tiempo veremos el fruto. Gracias, poderoso Dios, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.